Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. Recuerden que Voces Sloan es un espacio en donde podemos charlar y tenemos la gran fortuna de platicar y charlar con los grandes talentos en la arquitectura, en el diseño, en el interiorismo a nivel nacional. Y en esta ocasión nos sentimos muy contentos de estar en la firma de arquitectura Adagio con Josefina Rivas, que junto con Ricardo Convalucier y William Ramírez hacen este concepto tan padre que ahorita vamos a platicar qué es Adagio. ¿Cómo estás, Josefina? Muchas gracias. Hola, Mirna, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Encantada de poder platicar con ustedes. Muchas gracias. Pues ya son 14 años de trayectoria con la firma. Tienen múltiples reconocimientos que ahorita estábamos viendo y también investigándolos y leyéndolos, que me parece que es un concepto hermoso esto de Adagio que me gustaría que nos platicaras porque surge. Y déjame, voy a traer una cita que me gustó muchísimo, en donde dice, dirige la mirada a una arquitectura con carácter y ahí encontrarás un Adagio. Platícame por qué esta relación de este término musical con Adagio como despacho de arquitectura. Pues mira, ha sido un proceso de muchos años. En realidad, nosotros comenzamos a entender que esta sinergia de equipo pudiera ser un potencial enorme a desarrollar cuando en 2003-2004 hicimos un proyecto en conjunto. Y posteriormente, en 2005 ya, o sea, estamos ya a punto de cumplir 19 años como 19, grupo el próximo año. Entonces decidimos establecer este equipo que nos ha permitido, la verdad, desarrollar proyectos espectaculares y tenemos un equipo de trabajo maravilloso. A lo largo de estos años hemos ido migrando por diferentes búsquedas, ¿no? Y una de las cosas más importantes para nosotros es esa capacidad de poder sintetizar en unas cuantas líneas, en unos cuantos volúmenes, en algo que va mucho más allá. Y la música es así, ¿no? O sea, la música es ese compás, ese ritmo, ese subir y bajar de tono, ese silencio o ese ruido ensordecedor, pero que es un instante, ¿no? Y que sintetiza todo lo que el compositor quiere decir. Y entonces nosotros, trabajando con un equipo experto en el tema, fuimos encontrando que finalmente ese adagio permitía sintetizar lo que somos, esa preocupación por encontrar cuál es esa solución, cuál es esa síntesis, cuál es ese ambiente o ese espacio que va a permitir que alguien pueda realizar sus actividades allá adentro. ¡Qué maravilla! Esto me lleva a pensar que también ustedes son amantes de la música, porque esa es parte, yo creo que también es una fuente de inspiración. Y me gusta mucho cómo lo vinculan con la arquitectura, porque son estos elementos muy bonitos, cada pieza, el pentagrama, como bien lo explican ustedes, las notas musicales hacen un conjunto de todo, ¿no? Es algo muy artístico y es algo que también, que los estuve leyendo, que hablan acerca de esta belleza, acerca de lo artístico. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es su percepción acerca de la arquitectura? ¿Es arte? ¿Es una disciplina? ¿Qué es para ustedes la arquitectura? Es una mezcla de cosas. Yo creo que se entremezclan tantas cosas en la arquitectura que es difícil de definir. Hace unas cuantas semanas tenía la oportunidad de compartir igual experiencias en otro foro, en este caso en el foro de mujeres, y me decían que estaba yo invitada como artista, ¿no? Y yo decía, eso me queda muy grande, ¿no? O sea, no sé si me podría llamar artista, pero a lo mejor sí soy una técnica en lo que hago, pero a lo mejor soy una profesional, pero a lo mejor es mucho, ¿no? Y la arquitectura es así, ¿no? Es una mezcla entre el arte, porque tiene que haber belleza, admiración, sorpresa en esos espacios que no son esculturas, son ambientes, ¿no? Pero tiene que haber una disciplina para poder ser racionales al momento de solucionar las cosas, eficientes al momento de lograr la operación de un edificio, pero la estructura tiene que ser parte
integral de la propuesta que estamos haciendo. Entonces, es esa combinación de arte con disciplina, con técnica, ¿no? Claro. Y que finalmente eso nos permite brindar una solución, sirviendo como medio para que alguien pueda cobijar sus actividades, tener un espacio para vivir, pero para trabajar, pero para curarse, pero... Claro. ¿no? Y yo creo que ahí viene la parte artística. Cuando trabajas para ese alguien con todos estos elementos que tú nos estás platicando, entonces nosotros como ese alguien, como usuarios, vamos a observar esa obra y entonces es ahí en donde podemos apreciarla en todo su esplendor, y yo creo que ahí es donde está la parte del arte, el poder apreciarla, ¿no? Y fíjate que en nuestro trabajo, en el desarrollo de nuestro trabajo, siempre vamos en la búsqueda de una estrategia de diseño o de un concepto de diseño que lo que nos permite es contar una historia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a contar la historia de un museo? ¿Cómo vamos a contar la historia de un hospital? ¿Cómo vamos a contar la historia de una casa, ¿no? Y esa historia que nosotros construimos, que nos permite hacer esta síntesis en el proyecto, lo más lindo es que no necesariamente es la misma historia que tú vas a leer, ¿no? Porque tú vas a llegar al espacio y vas a interpretar una serie de cosas de acuerdo a tus experiencias, pero vas a encontrar algo. Eso es lo importante. El espacio que no te habla, que no te cuestiona, que no te reta o no te genera esta sensación de paz, de estar, de poder permanecer. Si el espacio no te dice nada, es tristísimo, es tristísimo. A lo mejor y la historia no estaba tan bien contada. Exacto, ¿no? Entonces tratamos siempre de tener este hilo conductor, y tú como diseñadora lo sabes, ¿no? Que siempre hay que tener como un hilo conductor para poder llegar a esas conclusiones que van a hacer el espacio habitable. Así es. Y también quiero retomar algo que me encantó. La verdad que la página web que ustedes tienen es muy poética. Yo creo que por eso los que somos creativos nos sentimos muy involucrados con esta parte. Dice, crear una pieza, es decir, un espacio que va más allá del diseño y busca su razón de ser. Un espacio contemplativo que le brinda originalidad e inmortaliza el diseño. Y subrayé esta palabra inmortalizar. ¿Por qué? Porque ahí se va a quedar, ¿no? O sea, porque ahí va a permanecer por mucho tiempo, ¿no? Digo, a lo mejor es muy ambicioso decir inmortalizar porque finalmente las cosas van cambiando. Pero sí hay algo ahí que va a permanecer por muchos años en esa conciencia colectiva de quien visita los espacios, porque además mucho de nuestro trabajo, la gran mayor parte de nuestro trabajo son edificios que son públicos, que son de uso colectivo. No me refiero a que públicos pertenezcan a una dependencia o gobierno, sino que son edificios colectivos, no son individuales de una sola familia o de una sola persona, ¿no? Sino que, bueno, los hospitales, las oficinas, los museos, son edificios que mucha gente visita. Y en ese inconsciente o consciente colectivo se va a inmortalizar esa sensación, esa percepción del espacio. Bueno, aspiramos a que así suceda, ¿no? Y esto que acabas de leer es lo que te decía, es esa historia que vamos contando en cada proyecto, y que la historia cuenta la calidad del ambiente, cuenta una atmósfera, pero cuenta también una solución técnica constructiva, de definición de cómo va a tener vida este espacio a través de sus texturas, de sus olores, de sus colores, porque finalmente la percepción está relacionada con todos nuestros sentidos, ¿no? De sus sonidos, claro, ¿no? Y en la medida en que podamos incidir en más sentidos, que no solo sea la vista, es cuando podemos inmortalizar las cosas, ¿no? O sea, como cuando pasa una persona y sientes
el olor del perfume que usaba tu tío o tu abuelita, y te transporta, o el olor a una comida específica, ¿no? Porque hay una memoria integral de las cosas. Es la experiencia que te hace sentir un espacio. ¿Y cuántas Exacto. veces entramos de verdad a un espacio y te envuelve? ¿No? Y entonces involucras tus sentidos, la vista, el olfato, hasta el mismo tacto, ¿no? Exacto. Entonces es cuando yo creo que el objetivo está completamente logrado. Y ahora, algo que me encanta, porque estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, que es una ciudad hermosa, con tantos recursos naturales, la luz, la temperatura, el clima, todo, yo creo que se conjuga muy bien, como que son elementos naturales que los pueden usar a favor y en beneficio de la arquitectura. Y sobre todo que tenemos un legado arquitectónico que es la cultura maya, que también es un referente importante. ¿Cómo visualizan esta parte? Porque tenemos esta parte de este legado prehispánico con la parte moderna, por decirlo así, la parte de la innovación en la arquitectura. ¿Cómo conjugan esta parte del antes, de lo antiguo con lo nuevo? Yo lo que más admiro de la cultura maya es la capacidad para generar espacio, para entender la estructura, pero para entender la perspectiva. Si no han tenido oportunidad, por favor visiten Uxmal. Toda la manera como está diseñado ese centro ceremonial tiene que ver con las perspectivas. Claro. Y tiene que ver con el espacio, ¿no? Y entonces estar en el cuadrángulo de las monjas y acercarte y que el edificio desaparezca, pero luego subes y lo vas descubriendo y luego te das cuenta que no es, que las diferentes fachadas no son perpendiculares, sino tienen una corrección de perspectiva. O sea, creo que ese manejo del espacio es espectacular. Con todo lo que conlleva la cultura, ¿no? Claro. Y muchas veces dicen que aquí tomamos agua de pozo porque hay artistas en muchos ámbitos, no solamente hablando de la arquitectura. Pero eso, o sea, el rescatar los valores espaciales, ambientales, de perspectiva, de descubrimiento, de sorpresa, de lo que manejaban los mayas, pero aplicarlo a los nuevos usos que tenemos ahora con la tecnología con la que contamos y la manera como ahora podemos definir un proyecto y construir un ambiente, pues es lo que tratamos de hacer. O sea, y quiero ser muy clara, Adagio Arquitectos lo que tiene es la insistencia en tratar siempre de ir más allá, de hacer mejor las cosas, pero bajo ninguna circunstancia poseemos ninguna verdad absoluta. Lo que poseemos cada día más son cuestionamientos y eso es muy padre. Claro, es como ir en una constante evolución, porque si Exacto. te quedas, pues no trasciendes, ¿no? Exacto. Entonces es evolucionar. Y me encanta porque, echando una mirada aquí en esta ciudad, que creo que las casas, los edificios, todo lo que es la parte de arquitectura es atemporal. O sea, puede pasar el tiempo y sigue teniendo el mismo valor, ¿no? Que yo creo que también es uno de los objetivos de ustedes como arquitectos al diseñar sus proyectos, que se vuelvan atemporales con el tiempo. Y sobre todo también que envejezcan con dignidad, ¿no? Es decir, el paso de los años en nuestras mismas personas, claro, no podemos negarlo, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿cómo me preparo yo? Y voy a hacer una inferencia, ¿no? ¿Cómo me preparo yo para poder enfrentar el paso del tiempo? Pues ya no soy ninguna niña, ¿no? Pero bueno, te cuidas, haces ejercicio, tu alimentación. Entonces, cuando tú preparas un edificio, un proyecto, una construcción, para esa atemporalidad, tienes que estar pensando en que lo que vas a poner hoy va a permitir que el paso de los años sea benéfico para él. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Qué expresión va a tener?
cómo ese edificio va a ser capaz de evolucionar, porque pues, los usos que se requieren hoy son definidos, digamos, en el 2023, pero en el 2026 no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo puede tener esa flexibilidad de evolucionar? Y, por ejemplo, comentábamos antes de comenzar a grabar que parte importante de nuestro trabajo tiene que ver con arquitectura para la salud, con hospitales, con este tipo de temas. Y, por ejemplo, hablando de tecnología en los hospitales, o sea, lo que especificas hoy, el equipo que estás especificando hoy, en 3 meses ya puede ser obsoleto o puede requerir una actualización en todo, ¿no? Pero bueno, los equipos de los hospitales son muy grandes. Entonces, ¿cómo preparamos el edificio? No solamente en su expresión, sino en su capacidad de albergar nuevos usos y de ir evolucionando y mantenerse en esa atemporalidad. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, estando en un lugar tan hermoso con tantos recursos naturales, claro está que como arquitectos, y no solo como arquitectos, como cualquier persona, siempre estás al cuidado de los recursos naturales, del medio ambiente. Y hablando de que la arquitectura es uno de los segmentos que más huella de carbono deja, ¿cómo trabajan esta parte sustentable ustedes como Adagio? Tenemos una discusión muy grande con ese tema, muy. Sí, seguro. Es porque me parece que a la arquitectura le aparecieron apellidos, ¿no? Arquitectura verde, arquitectura sustentable, arquitectura inclusiva. A ver, si nos vamos a los orígenes, la arquitectura, por definición, tendría que ser todo eso, ¿no? Tristemente le tenemos que poner esos apellidos para hacer conciencia, y qué bueno que hagamos conciencia, ¿no? Pero el punto de partida son las decisiones de diseño. Uno, como tú bien dices, pues es de las cosas que mayor huella de carbono dejan. ¿Por qué? Porque estamos afectando un entorno. Y tenemos que entrar a ese entorno, sea urbano, rural, una reserva protegida, no importa. Tenemos que entrar a ese entorno entendiendo que vamos a afectar. O sea, eso no lo podemos evitar. Entonces, el objetivo es potenciar impactos positivos, disminuir impactos negativos. Punto número 1, ¿cómo vas a emplazar el edificio? De nada sirve toda la tecnología que tenemos ahora, cristales inteligentes, louvers que se mueven, celdas solares, lámparas ahorradoras. De nada sirve eso si tu edificio está mal orientado, ¿no? Hablabas del clima aquí, por ejemplo. Es un clima hermosísimo, pero muy caliente. Entonces, si tu edificio está mal orientado, y acabamos de pasar por unas decisiones de diseño de una intervención en un edificio existente que tuvimos que ir moviendo porque el sol es brutal. Entonces, eso es lo primero, ¿no? El emplazamiento. ¿Cómo defino hacia dónde abro, hacia dónde cierro? Porque yo siempre quiero tener luz, pero no es lo mismo la luz del norte que la del sur, que la oriente o la poniente. Y la poniente siendo tan hermosa, porque ahí tenemos los atardeceres, pues es la más caliente. Entonces, ¿cómo abres para poder captar una parte del exterior, pero proteges para no ganar calor? Y la tecnología nos acompaña en eso. O sea, ya lo demás es un acompañamiento para reforzar lo que estás haciendo, pero de nada sirve que yo tenga una lámpara ahorradora si estoy en un espacio entre 4 paredes sin una gota de luz natural y la tengo que tener prendida 24/7. Entonces, por ahí va. Siempre el punto de partida es el diseño. El análisis del espacio, de todo. Y sacar el mejor provecho a los recursos naturales. Claro. Maravilloso. Eso me parece muy bien. También algo muy interesante. Ustedes hablan del término excelencia. O sea, claro está, y se ve en los proyectos que han realizado, que ahorita vamos a platicar de ello. Y dice que ustedes se guían en 3 ejes que son muy importantes, que son la sinergia, la innovación y la visión global. Platícame de esto. ¿Cómo conjugan estos conceptos? Fíjate, la sinergia es fundamental, porque nuestra razón fundacional es el trabajo en equipo. Y el entender que nosotros, los 3 socios, Ricardo, William y yo, los 3 socios, somos mucho más que 3 personas juntas. Pero no somos nosotros 3. Es todo el equipo de trabajo que está detrás de nosotros y que está
no detrás, con nosotros, construyendo todo esto, ¿no? Y que no podemos permanecer aislados, hablando de esta visión global, o sea, no podemos permanecer solamente con lo que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, a ver qué está pasando, qué se necesita, cómo se necesita, qué cosas estamos viendo de manera objetiva y qué cosas ya son sesgadas, porque uno como que va agarrando esa vorágine de las cosas. Y es súper interesante salirse de la caja para volver a entrar en ella, ¿no? Entonces siempre estamos entre este enlace que tenemos entre todo el equipo, que además tenemos gente que trabaja con nosotros hace más de los 19 años que como grupo, y ya como que estamos un poco engranados en eso, ¿no? Entonces ves hacia adentro, pero ves hacia afuera, como el mismo proceso de diseño. O sea, tú vas del proceso de diseño, de la investigación, de todo este análisis del que hablábamos, del entorno, del usuario o los usuarios, de la temática que vayamos a trabajar, y te vas metiendo en el proyecto. Pero no es un proceso lineal, porque de aquí hay que volver a salir y volver a entrar. Entonces, tiene que ver con la visión global como despacho, pero con el trabajo particular en cada proyecto también, en donde vamos entrando y saliendo del detalle o de esta visión global para poder evolucionar, incluyendo que una vez los edificios habitados, los revisitamos y tenemos un análisis de qué pasa conforme va el tiempo avanzando, ¿no? Si de verdad entendimos todo, muchas veces no es así, y esa retroalimentación nos permite pues ir previendo cada vez más cosas, ¿no? Porque nosotros planeamos antes de que las cosas sucedan y tenemos que prever lo que va a suceder ahí. Exactamente. Ir un poquito también a futuro, ¿no? Exacto. Pensar a futuro, exactamente. Y qué interesante, porque eso es lo que también lo hace atemporal y no sé, qué compromiso. Yo siento que es una gran responsabilidad, un gran compromiso para ustedes, el diseñar, el crear estas historias de vida, como tú dices, para que entonces la gente esté bien y sienta confort, se sienta a gusto, viva una hermosa experiencia dentro de los espacios, ¿no? Claro. Es una enorme responsabilidad. ¿Cómo no? Yo llevo ya muchos años en esto y me sigue poniendo nerviosa tomar decisiones. Seguro. Porque tú puedes transformar, no puedes, transformas la vida de las personas, para bien o para mal. O sea, ojalá que sea para la parte positiva, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy interesante el trabajo que hemos venido haciendo en la parte de salud, ¿no? Porque el entender que en la parte de salud nadie va al hospital porque quiere. Nadie. O sea, vamos porque tenemos que atender alguna afección, estamos vulnerables, estamos miedosos, no sabemos qué va a pasar, ya sea que Mirna tenga que ir o un familiar, ¿no? Y a veces hasta un chequeo de rutina anual también te pone nervioso porque no sabes qué van a encontrar o qué no, ¿no? Y yo digo que el único motivo feliz por el que vamos a un edificio de salud es por el nacimiento de un bebé, y aún así estás nervioso porque nervioso. Ojalá que todo salga bien, ¿no? Entonces, el diseño de esos espacios tiene que ser muy enfocado a lograr paz, a bajar los niveles de estrés, a lograr que cuando tú llegues, como que puedas tomarte un respiro y decir, pareciera que aquí hay vida, parece que aquí hay esa intención de poder contemplar, pero de poder abordar con un talante más positivo, y de que la vida exterior, así como tenemos aquí estas plantas, la vida exterior siempre está presente y me acompaña, ¿no? Como paciente, como familiar, pero como personal médico, administrativo, de mantenimiento.
que están ahí, Imagínate corre para resolver. Todo el día con tantas situaciones a su alrededor y demás, entonces debe de ser un ambiente óptimo para que ellos estén con fe, con esperanza, con actitud, haciendo sus labores o estando como pacientes o como familiares, ¿no? Qué responsabilidad tan grande. Sí, sí. Pero qué hermoso poder lograrlo, ¿no? Y poder transmitir ese mensaje a todas estas personas que están dentro de ese espacio que es especial. Claro. ¿No? Y fíjate, cuando hablamos de composición, de adagios, de síntesis, de estos ritmos, los proyectos de salud son los más complejos porque tienen requerimientos técnicos brutales. Ya me imagino. Y esos no pueden ser un pretexto para no lograr ese adagio, para no lograr esa síntesis, ¿Cómo no? para no contar una historia, ¿no? Entonces ha sido muy hermoso poder trabajar este tipo de proyectos con ese compromiso de que tienen que funcionar perfectamente. Eso no es pregunta, no está a discusión. O sea, el médico, la enfermera o el enfermero, el camillero, quien sea, tiene que poder moverse dentro del hospital perfectamente. Pero el paciente tiene que poder encontrar el espacio al que va. El familiar debe sentirse bienvenido, acompañado, para poder ser soporte de quien está pasando un momento difícil. Y eso solo lo podemos lograr si estamos pensando en las atmósferas y los ambientes. Y no en si la máquina lleva corriente 220 o 110. Eso tiene que estar solucionado. Exacto, pero la parte técnica. Exacto. Eso no es pregunta. Ahí tiene que estar, los flujos tienen que ser muy, muy ágiles, pero les tengo que brindar, el espacio les tiene que brindar, el cobijo para poder estar ahí de la mejor manera. Y hemos tenido unas experiencias preciosas. Que ya me imagino. Qué satisfacción, ¿no? Les ha de causar el poder cubrir una necesidad, cubrir esta parte que, como tú dices, es afectiva y la cubres de una forma hermosa para que estén bien, ¿no? Y que de hecho es estar al cuidado de las personas, que ese es un término ahora muy, muy usado, que es el well-building, ¿no? En donde estás enfocado a que las personas estén bien independientemente del espacio que sea, ¿no? ¿Viste? Le siguen poniendo apellidos al arquitecto. Sí, o sea, ¿no crees que eso debería ser por definición? Por definición desde un inicio. Y creo que así ha sido la arquitectura, ahora que he tenido la gran oportunidad de platicar con colegas tuyos. Creo que la arquitectura desde sus orígenes ha tenido todo eso y ha cubierto todas estas ramificaciones de las que platicamos. Nada más que, como tú dices, ahorita se le da un apellido y un nombre, ¿no? Bueno, vimos durante esos desafortunados meses, larguísimos años de pandemia, cómo había arquitectura que no respondía de esa manera. ¿Qué hacían ustedes al respecto, tocando ese tema? ¿Cómo fluyeron con este tema de la pandemia, con estos proyectos? Muchas cosas se detuvieron, pero afortunadamente, como para nosotros, todos esos elementos naturales de los que hablábamos hace un rato, la luz, el viento, la orientación de los edificios, esta capacidad del espacio de traer el exterior hacia donde yo estoy. Cuando me preguntaban, ya ves que empezaron las charlas por Zoom, todo el mundo hacía conferencias por Zoom, y todo era virtual, preguntaban, ¿cómo va a cambiar tu arquitectura? Pues no va a cambiar. Es el mismo principio. Es más, me da como mucha tristeza pensar que las personas tuvieron que pasar unos meses de encierro en un lugar sin luz, sin un poco de aire exterior, ¿no? Y lo que sí fue muy interesante fue analizar cómo dentro de estos espacios de salud tenías esa flexibilidad otra vez de la que hablábamos y de la temporalidad, esa flexibilidad de poder generar rutas distintas para quienes iban con una prueba positiva de COVID o los que no iban por otro tipo de padecimiento para que pudieran entrar por separado. La importancia de los vestíbulos, de los patios, que permitían el poder desahogar un poco lo que sucedía
Y el trabajo, estuvimos trabajando con la Organización Mundial de la Salud para apoyar, para poder generar adaptaciones o proyectos nuevos en diferentes lugares del mundo donde se requería poder resolver de manera ágil lo que estaba sucediendo. Claro, qué interesante, qué interesante. Ahora que estabas hablando de esta evolución y demás, claro que debe de haber una evolución tecnológica en sus procesos, ¿no? A lo mejor y en sus metodologías. Ustedes trabajan con la metodología BIM. ¿Cómo ha sido este cambio de trabajar de forma antes del BIM y ahora con esta tecnología? ¿Cómo la aplican? ¿En qué consiste esto? Seguimos en un proceso de cambio, de aprendizaje y de adaptación, porque no vamos caminando solos. O sea, tenemos un montón de especialistas, más en el tema de salud, que son todas las especialidades que puedan existir, que van con nosotros. ¿Ha sido complejo empujar? Sí, porque la concepción, aunque la concepción del proyecto arquitectónico siempre ha sido tridimensional, ¿no? Es decir, tú tienes que concebir el espacio en las 3 dimensiones y la cuarta, que es el tiempo, ¿no? Y eso lo hacíamos pues a través de dibujos en 2D, pero que tú vas generando, ¿no? Claro, toda la generación de la información se hacía en 2 dimensiones, planos, fachadas, cortes, etc. El BIM lo que nos permite es entender, hacer una construcción virtual de las cosas, ¿no? Y te permite visualizar de mejor manera, sobre todo donde hay una maraña de instalaciones o de nudos, ¿no? Sin embargo, no todos los especialistas están trabajando todavía en BIM. Entonces, ha sido un proceso muy complejo. Claro. Para nosotros también, pensar o adaptarnos a cómo generar la información desde el principio, ¿no? Y nos pasaba, a lo mejor las nuevas generaciones no van a entender de qué estoy hablando, pero yo dibujé a mano durante toda mi carrera, la mitad de la carrera y hasta el final de la carrera, que ya existía AutoCAD y cuánta cosa, y nuestros profesores no nos dejaban utilizarlo. Pero un plano que hacíamos a mano, con color, con texturas, cuando se empezó a generar en AutoCAD se veía como frío. Muy frío, claro, así como, ya lo creo. Yo digo que se veía feo, ¿no? Claro. Lo veíamos raro, ¿no? Finalmente, pues vas avanzando, y te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Vas avanzando y te acostumbras o te habitúas a la presentación de la información, y ahora es distinto. O sea, sí van a salir planos de ahí, pero en realidad lo que estás construyendo es un modelo tridimensional que incluye hasta la 4ª dimensión, que es el tiempo, porque tú puedes hacer simulaciones, previsiones, análisis de qué pasaría si tengo esto o tengo lo otro, pero seguimos en proceso de ir construyendo. Y ya no es pregunta, ¿no? O sea, eso... Sí, ¿verdad? Ya es algo que ya es un deber también, ya me imagino actualmente. Sí. Y que aparte creo que también es una gran ventaja, porque bueno, yo he visto que hasta te hacen recorridos de cómo va a quedar tu casa, y oye, y la textura, el color, casi que le faltan los aromas, ¿no? Como tú bien dices. Pero creo que ha sido una evolución positiva, ¿no? Sí. Sin dejar atrás que también la parte artística, la parte manual le da su toque bonito y demás, ¿no? Fíjate que yo vuelvo al mismo punto que hace un rato. El punto de partida es el diseño. Y siempre empezamos con un papel en blanco y un lápiz. Claro, siempre. Claro. No importa cómo vayas a representar esa información, ¿no? O cómo vayas ya a desarrollar los planos constructivos, etc. Nosotros siempre empezamos con el plano del sitio, lápiz, papel, rayamos, discutimos, plumones, que son muy importantes para poder ir haciendo énfasis entre lo que estás analizando. Y después, la manera como vas a representarla es lo que ha dado ventaja de poder tener en menor tiempo más cosas, poder visualizar mejor lo que va a suceder, pero el punto de partida sigue siendo el diseño. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú cómo has visto la evolución de la arquitectura de estos 16 años para acá?
¿Y para dónde va la arquitectura en México? ¿Cómo la visualizan ustedes? Yo quisiera pensar que va hacia la conciencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, de este entendimiento del entorno, de cómo estamos haciendo estas afectaciones y que eso finalmente tiene que ser con responsabilidad. A veces me parece, y es una cuestión totalmente personal, que hay como un afán en algunos casos de mostrar, de poner, como hablando de tecnología o de todos los nuevos acabados que hay y todas las... Y pienso que es mejor ser más directos y sinceros con las propuestas, ¿no? Yo veo muy buena arquitectura en México. Me parece que hay gente muy capaz a la que admiro mucho y que sigo sus pasos, y que no solamente es un planteamiento, voy a usar una palabra que a lo mejor no es la mejor, egoísta de mi edificio o mi conjunto, sino siempre, y eso también lo procuramos mucho, es cómo me vinculo con el resto de las cosas y cómo, de la ciudad o del entorno en el que estoy, y cómo este planteamiento puede ser benéfico para mayor cantidad de personas. Nosotros pensamos que lo más importante en la arquitectura es esa generación del encuentro de las personas. No importa si estás hablando de una habitación en donde a lo mejor solo se van a encontrar 2 personas, o estás hablando de una plaza pública, o estás hablando de un hospital, o estás hablando de un museo, ¿no? ¿Cómo tú vas a procurar ese encuentro y en qué condiciones se va a dar, ¿no? Padrísimo, qué padre. Josefina, también pues ustedes han hecho un montón de proyectos, y aquí tengo unos nada más para ejemplificar: el Hospital Faro del Mayab, el Hospital Regional de Alta Especialidad, también la Casa Colón, ¿no? Bueno, hay innumerables proyectos que han participado. ¿Qué ha significado cada uno de estos proyectos? Yo sé que cada uno de estos proyectos es relevante y es muy importante, porque es como un hijo que van ustedes, ¿no? Sí. Que van formando. ¿Qué experiencia les deja cada uno de estos proyectos? ¿O hay algún proyecto que les ha dejado así este buen sabor de boca, alguna experiencia que contar? Que yo creo que son muchas las que tienen que contarnos con cada proyecto. Pues son muchas, pero fíjate que hace casi 2 meses nos invitaron de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, que cumple 50 años y los 3 somos egresados de ahí. Nos invitaron a dar una charla sobre nuestro trabajo. Y estuvo muy interesante hacer como un recuento de los parteaguas que había en nuestro desarrollo. No sé, voy a mencionar algunos. No tiene que ver con el tamaño de los proyectos, tiene que ver con lo que fue significando en nuestro desarrollo, ¿no? El hospital regional lo que nos permite es entender que juntos podríamos generar más cosas, ¿no? Y años después, por ejemplo, trabajamos para el Poder Judicial, unos desarrollos que nos voltearon de cabeza porque trabajamos 2 edificios al mismo tiempo, y nos permitió entender la importancia de la sinergia y cómo ir enlazando las piezas para poder coordinarnos de mejor manera, y cómo teníamos también que meter dentro de esta coordinación y engranaje a todos los especialistas desde el principio para que pudiéramos desarrollarlo de mejor manera, ¿no? Un proyecto que fue muy importante, y es un hospital muy chiquitito, fue al inicio de estos intentos de hacer equipo, que es un hospital pediátrico, chiquitito, hermoso, que está aquí en la ciudad de Mérida. Pasan los años y entonces, a partir de ir entendiendo esas coordinaciones, ganamos la licitación para el Museo del Mundo Maya. ¡Ay, ¿no? qué es hermoso! Y desarrollamos ese proyecto con mucho miedo, porque es un homenaje a nuestra cultura. Y luego, ¿cómo tomas las decisiones?
y es un proyecto muy, muy querido, ¿no? Y luego pasa el tiempo y a mí me gusta mucho decir que cuando trabajé en el hospital regional me enamoré del tema de salud. Y yo llevo 20 años dedicándome a ver cómo le hacemos para estudiar, para ver, para generar. Y en los últimos años mencionabas al Hospital Faro del Mayab, después de hacer varios proyectos de salud. Ese hospital fue muy importante y es muy importante porque nos permite como sintetizar todo lo que veníamos pensando, ¿no? Y todo lo que veníamos intentando, y ahí se dio una sinergia con el inversionista, con nosotros, con el arquitecto que Mauro Ramírez, que nos viene a invitar a hacer el proyecto que a él le piden originalmente, y él dice, yo no hago salud, pero yo sé quién sí lo hace. Entonces, y es un hospital muy querido y me encanta escuchar comentarios de las personas que lo visitan y que te dicen que llegan y encuentran esa paz, encuentran esa tranquilidad, porque cuando se abren los elevadores encuentran un espacio que les permite estar, pero que está vinculado con la naturaleza, que está vinculado con la ciudad, escuchar a la gente que está trabajando en el hospital, que le gusta estar ahí, que siempre tienen una referencia del paso del tiempo, que la luz los acompaña, que el edificio que tiene un juego de luces y sombras es distinto todos los días. Y ese para quien va a trabajar de lunes a domingo, de lunes a viernes, encontrar siempre algo distinto es importante. Entonces, es muy lindo, ¿no? Y ahora está en proceso de construcción un hospital público, que es el Hospital Orán, que es 3 veces el Hospital Faro del Mayab, es muy grande, y que estamos muy, muy contentos de que esto de lo que te estoy hablando pueda incidir en una cantidad de población muchísimo mayor, porque al ser un hospital público nos permite poner en valor a todos los pacientes y a todos los médicos sin distinción de si estamos hablando de un espacio privado o de un espacio público, porque los principios de diseño son exactamente los mismos. Los mismos. Pues qué orgullo y qué satisfacción deben de sentir. Y muchas felicidades. Ay, no, muchas gracias. Mira, yo no me para la lengua, discúlpame, soy... Tú aquí me eres encanta la el tema. Y la invitada, ¿no? Y transmites la pasión, transmites ese gusto por lo que haces y transmites el ambiente aquí en la oficina, seguramente con todos tus colaboradores, tus socios, hacen una sinergia muy, muy bonita que es parte de sus valores. También ya para ir aterrizando esta plática, eso que me encontré, que son reconocidos como el despacho con los clientes más felices del país. A ver, platícame de esto porque me encantó, no había escuchado yo esta parte. A nosotros más. La revista Obras del Grupo Expansión hizo durante muchos años un ranking de 10 despachos en donde cada año había una temática diferente. El primero en el que participamos nosotros fue creadores de talento, me parece. Y cada año va a una temática diferente. Y estuvimos 4 años, 3 años seguidos y después otro más, y, en este ranking, forjadores de talentos, creadores de íconos o de iconos, despachos más sustentables y el de los clientes más felices. Esos fueron en los que nosotros aparecimos en su momento. Pero el de los clientes más felices, la verdad, que además ocupamos el primer lugar en esa ocasión, fue hermoso porque la revista lo que hizo fue ir a ver quiénes eran los clientes y hubo una retroalimentación con ellos, ¿no? Y cuando alguien te habla de que ama el jardín, el patio que le dejaste frente a su recámara porque todos los días puede ver el amanecer, o ama las oficinas de un museo que ven hacia la ciudad, y que muchas veces a lo mejor en un museo siempre se le da solo prioridad al visitante, pero no a quien está gestando toda esa operación del museo. Entonces hablaron con nuestros clientes
y los clientes fueron los que nos evaluaron. Ay, Entonces qué fue maravilla. hermosísimo. Qué padre, qué gusto, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla. Oye, y aunado a este gran reconocimiento, bueno, todos los reconocimientos que estoy viendo, suman más de 40, ¿qué simbolizan para ustedes estos reconocimientos? Aparte del orgullo y la satisfacción, ¿qué significan para ustedes? ¿Son motivadores? ¿Son estímulos? ¿Qué simbolizan para Adagio? Eso, lo que tú dices, una palmada en la espalda para seguir trabajando. Yo creo que hay que ser muy ecuánimes, tanto con todo lo bueno que te vienen a decir, como con todo lo malo que te vienen a decir, porque aquí tú eres muy amable y estás hablando de toda la parte linda, pero hay su parte no tan linda también, ¿no? Y uno no puede creerse ni todo lo bueno ni todo lo malo, como califican a los clavadistas, ¿te acuerdas? Que eliminaban la calificación más alta, la más baja y sacaban un promedio. Así, ¿no? Perfecto. Son una palmada en la espalda, claro. Es un enorme orgullo ser reconocido, sí. Y ya. Hasta ahí. Mañana, bueno, o al rato que tú te vayas, Sí, yo sí. voy a seguir chambeando en lo que tengo que chambear, con miras a lograr la mejor de las soluciones. Y lo demás es lo de menos. Exactamente. Y viene por añadidura. Claro. Y ya. Bueno, así lo veo yo. Por supuesto, y me parece que es una filosofía muy, muy bonita. Josefina, ¿ustedes qué les dirías tú, que estamos charlando, qué le dirías a estas nuevas generaciones de arquitectos, y no solamente de arquitectos, a las nuevas generaciones que están haciendo con estos chips distintos acerca del medio ambiente, acerca del cuidado de los recursos naturales, acerca de la ciudad, acerca de muchas cosas? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Fíjate que hay como un juicio un poco de una connotación a veces negativa a las nuevas generaciones, que nada les importa, que no sé qué. Sí, sí. Y yo creo que no es bueno ni malo, sino distinto, ¿no? Me encanta ver cómo están más preocupados por otras cosas, por los recursos, por la no afectación. Igual me parece que a veces pasan por alto muchas cosas que a nosotros nos tocaron vivir, y no es porque no quieran, sino porque el ritmo de vida que les ha tocado es distinto. Yo les diría que no olviden que aún con la vorágine de la vida, aún con lo rápido que obtenemos soluciones de todo tipo, información, etcétera, nunca olviden que la única manera de avanzar es reflexionar. Hacer altos y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Hacia dónde quiero ir? Y vámonos. Me parece que en la cultura que nos toca vivir ya no hay espacios de silencio. Literal. O sea, siempre tienes un estímulo alrededor, y que los espacios de silencio, como en la música, son importantes. Qué padre, ¿no? Claro, El claro. poder entender qué quiero hacer y no dejarme llevar solamente por lo que viene, creo que eso sería lo más importante. Eso le digo a mis hijos y espero que se los tomen de esa manera. Seguro que sí. Algún día lo entenderán si les sirve, y si no, be my guest. Adelante con la vida. Lo importante es no detenerse. Por supuesto, ¿no? Bueno, y aparte con una figura tan inspiradora como tú, seguramente que sí, lo toman en cuenta tus hijos, seguro, seguro que sí. ¿A ti qué te inspira, Josefina? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué te mueve en la vida? Las personas. La vida me encanta. Y he ido descubriendo a lo largo de estos años que cada día me gusta más. Y la disfruto mucho. Se nota. Y he retomado en los últimos años muchas cosas que dejé atrás, como cantar, como bailar, como decidir cada día disfrutarlo como venga. Pasé muchos años quejándome y ya no más. Qué maravilla. Ya no más. Padrísimo. Como venga la vida, porque siempre nos enseña algo. Eso sí, siempre he tenido la capacidad de encontrar qué es lo positivo que una experiencia me brinda, aunque sea dura o dolorosa, ¿no? Pero mi inspiración es la vida en general. Y
Me encanta conversar, como podrás ver. Me encanta compartir experiencias porque aprendo mucho. Claro. Aprendo mucho. De las personas, de Sí, todo. me encanta. Creo que eso es lo más valioso, ¿no? De la vida, más que el conocimiento, más que el aprender de las personas. Creo que eso es lo más importante de la vida, lo que te llevas de ellas, lo que te tiene que generan ver de con conocimiento. experiencias. Qué padre, qué padre. Sí. Josefina, ha sido de verdad un placer. Espero que podamos charlar en una segunda parte. Vas a ver, y ahora que vamos a hacer una iniciativa distinta, que ya te platicamos y que puedas participar en ella, pues vamos a estar más que contentos. Te felicito, de verdad ha sido un gran gusto conocerte, charlar contigo, conocerte. Qué es lo que te mueve, qué es lo que te inspira, y esta pasión que sí derrochas por lo que haces. Creo que ese es el ingrediente principal cuando haces tu trabajo, que es una pasión, la pasión que te mueve por las cosas. Y enhorabuena. Y que sigan los éxitos, que sigan creciendo, que sigan haciendo cosas y aportaciones para nuestro querido México, que la verdad se están haciendo cosas maravillosas en este segmento de la arquitectura y que aportan un granito de arena para el crecimiento de la ciudad, y eso es maravilloso. De la ciudad de Mérida y de todo a nivel nacional e internacional, seguramente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y ahora que decías eso, una última cosa para las nuevas generaciones. Claro. Encuentren su pasión. Encuentren su pasión, porque no se pueden imaginar lo hermoso que es dedicarse, vivir la vida a través de la arquitectura. Entonces cada quien encuentre Qué bonito. cómo va a ser esa forma de vida. Muchas gracias a ustedes, un placer recibirles, gracias a todo el equipo que está aquí y un saludo para todos. Muchas gracias, Josefina, y bueno, pues nosotros nos vemos en el siguiente Voces Sloan. Muchas gracias.